Buenas noches. En primer lugar, y antes de saludar, quiero agradecerle a Juan Carlos, que dijo que recogió esta música en la calle. Y en la calle las cosas que se oyen vienen de lejos y lo pudimos escuchar. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Ávila, a su Concejalía de Cultura, a todo el público presente por acogerme en vuestra hermosa ciudad, en este bellísimo palacio. Y me emociona particularmente tener que presentar mi libro en el contexto de un acto de conmemoración del Holocausto. Y me plantea preguntas que son difíciles de responder y a las que trataré de responder con franqueza, con honestidad y con el cariño que esta ciudad me merece. Es un desafío, porque yo nunca he considerado mi trabajo ni mi obra como parte de una superestructura mayor, como el universo judío u otro universo, como digamos parte de la literatura española o uruguaya, o dentro de una corriente, digamos, nativista o modernista, novísima, posmoderna, expresionista. Me he limitado a hacer lo que mi edad, mi tiempo y lugar en el mundo me ha ido pidiendo que hiciera, sin filiaciones ni escuelas. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que he hecho. Yo crecí en el seno de una familia judía, inmigrante de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, siempre consciente de mis orígenes, pero me formé en un país laico, sin religión oficial, con libertad de culto, un país democrático de nuevo cuño, como han sido la mayoría de los países de América Latina, que aspiraron a instaurar gobiernos con una cultura humanista e igualitaria, inspirados en los ideales de la Revolución Francesa y sobre todo en la primera declaración de independencia en 1776, que fue la de los Estados Unidos de América. El encaje o no de mi trabajo en el universo judío me obliga a una reflexión que voy a compartir con todos ustedes. Y la primera pregunta que me he formulado para lanzar esta reflexión es muy básica, pero no por ello es más fácil de responder. Esta pregunta está lejos de ser nueva y se la formuló ya Harold Rosenberg en 1966, un filósofo y crítico de arte norteamericano. La primera piedra con que tropezó, como cualquiera que se formule la pregunta, es una losa. Las legendarias tablas de la ley, en las que estaban esculpidos los 10 mandamientos, donde ya el segundo prescribe perentoriamente: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mandamiento que fue literalmente una losa para la pintura y escultura judías, y explica la decoración abstracta de las sinagogas y objetos de culto judíos, y la llamativa ausencia de pintores judíos hasta bien entrado el siglo XVIII. En los últimos 100 años ha habido destacadísimos pintores y escultores de origen judío, pero no hay nada que permita afirmar que exista un estilo judío en la pintura. El hecho de que un pintor sea judío no hace necesariamente que su pintura, que el arte que produce, sea judío. Tampoco creo que se pueda hablar de un arte francés, o italiano, o americano. Se puede hablar, tal vez, con mayor propiedad de escuelas o corrientes en la pintura, realista, expresionista, abstracta, cubista, pero que han tenido adeptos y artistas en todos los países. Podemos, y se hacen, listas de artistas nacionales, pero eso no tiñe su pintura con los colores de una bandera. ¿Qué tiene en común el arte de Pizarro, de Chagall, de Soutine, de Modigliani, de Rothko o de Larry Rivers?
que en realidad se llamaba Itzhak Loiza Rosenberg, salvo el hecho de tratarse de pintores de origen judío. Eso no hace que su pintura sea por ello necesariamente judía, aunque podría serlo, pero no por el hecho de ser realizada por artistas judíos. Y aquí tal vez podamos volver, si alguien tiene una pregunta a la hora del coloquio, si tenemos tiempo para ello. Pero dejemos aquí la presencia de artistas judíos en las artes plásticas y miremos hacia la literatura. Tal vez un campo más fértil, o que nos aclara más cosas. Después de todo, los judíos se los conoce con el epíteto de pueblo del libro. Bueno, yo diría que es conocido por más de un libro. Ya dentro del Antiguo Testamento hay 5 que se podrían considerar, además de sacros para los creyentes, como libros de poesía. El libro de los Salmos, el de Job, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Un género poético que se ha perpetuado a lo largo de siglos es el de los piyutim, la poesía litúrgica practicada por los hazanim o los cantors. En cualquier caso, a lo largo de la historia, los poetas judíos, sea en Roma, en Maguncia, en Yemen, Vilnius o Nueva York, escribían, y aquí sigo la monumental obra de Carmi sobre el verso judío, atendiendo a 3 tradiciones. La poesía tradicional de su propia comunidad judía, las distintas formas poéticas desarrolladas en su propio idioma, el hebreo, en su lugar de residencia. En tercer lugar, la poética en la lengua del país de residencia, elementos que han dado lugar a una riquísima tradición lírica. Pensemos por un momento en los poetas judíos del siglo de oro en España, los de Provenza, los de Europa Central y del Este, de Grecia, Turquía, de Palestina e Israel. Y claro, nos quedan los poetas y sobre todo la literatura judía de los Estados Unidos, que me parece paradigmática para lo que pretendo decir, y ello por varias razones. En primer lugar, hubo un enorme volumen de inmigración judía a ese país antes y después del Holocausto. En segundo lugar, por la conmoción que significó el Holocausto en el siglo pasado para la historia de la humanidad, no solo de los judíos. En tercer lugar, por la transformación social y cultural y el desafío que significó la incorporación de una comunidad judía tradicional a una sociedad vibrante, moderna y en permanente transformación, como era la norteamericana. Y también porque en esa sociedad libre de fobias y persecuciones, se empezó a producir una ingente literatura, y no solo literatura, un cine, un teatro, un periodismo, una participación en el tejido de la sociedad, y que se ha cuestionado sobre su situación, sobre su destino, y sobre todo se ha cuestionado sobre su identidad. Y ha podido producir así una literatura sobre el Holocausto, y una literatura sobre las consecuencias del Holocausto en la generación siguiente, la que no conoció directamente, pero vivió sus consecuencias políticas y religiosas y sobre todo vivió las consecuencias de crecer entre las heridas, en el duelo y el trauma de sus familias. Elie Wiesel escribió que cada época ha producido una forma literaria que la distingue. Si los griegos inventaron la tragedia, los romanos las epístolas y el Renacimiento el soneto, dice Wiesel, nuestra generación también inventó una nueva forma, la literatura testimonial. Y no solo en los Estados Unidos, también en Europa. Aquí está el testimonio de supervivientes, el de Robert Antelme, de Charlotte Delvaux, de Primo Levi, de Raoul Hilbert y de Jean Améry. Si nos preguntáramos cuáles fueron los 2 mayores acontecimientos que marcaron a fuego el devenir del pueblo judío, podríamos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que fueron la caída del Templo de Jerusalén y el Holocausto, la Shoah. Yosef Chaim Yerushalmi, un historiador judeo-estadounidense y autoridad en la historia judía, especialmente de los judíos sefardíes, los de España, los cristianos nuevos y los marranos.
escribió en su obra señera Zahor, acuérdate, sobre la relación de los judíos con la historia y la memoria, y dijo que la Shoah es el acontecimiento histórico del judaísmo sobre el que más se ha escrito. Y sin embargo, añade, la imagen del holocausto no se está fraguando en el yunque del historiador, sino en el crisol del novelista. Y en efecto, tenemos testimonio de escritores como Bernard Malamud, Saul Bellow, Philip Roth, pero también los de Ira Finn, Cynthia Ozick y otras mujeres y hombres testigos del holocausto. Para la generación de las víctimas, de los supervivientes y de los testigos directos de la Shoah, el desafío fue superar el sentimiento de culpa por haber sobrevivido y al mismo tiempo romper el cristal de impotencia de la palabra para dejar testimonio del espanto, de un envilecimiento del hombre para el que no hay palabras ni imaginación que puedan describirlo. Me parece oportuno recordar en este momento las palabras de Theodor Adorno, que dijo: después de Auschwitz, escribir poesía es de bárbaros. Pero claro, del mismo modo, podríamos legítimamente interrogarnos si después de Auschwitz cabe el pensamiento, cabe la confianza en la cultura, cabe la confianza en el hombre, o directamente si cabe la confianza en Dios. Una vez desaparecida la generación que pudo dar testimonios directos de la segunda generación, la segunda generación asume el imperativo moral de memoria. Cómo ir más allá de la sublimación de la poesía, que es a lo que seguramente se refería Adorno. Cómo recrear el holocausto sin hacer literatura. Cómo ir más allá del testimonio de las víctimas para incluir a victimarios y colaboradores y las situaciones que los rodeaban. Y tenemos ejemplos de esto, los libros de Cynthia Ozick, de Ira Fink en los Estados Unidos, pero también el de Jonathan Little, que ganó el concurso hace 3 años o 4, con su libro Les Bienveillantes, Las Benévolas, así fue traducido. Debo decir aquí que Albert Camus respondió a Adorno cuando escribió: hablar de la desesperación es conquistarla. Pero también lo hizo el propio Adorno, quien rectificó más adelante, después de un encuentro con Paul Celan. El imperativo moral de dejar testimonio ha sido más fuerte que el prurito estético inicial, que el silencio culposo o el deseo de proteger a tus seres queridos tratando de pasar página con un olvido imposible. Adam Zagajewski, el gran poeta polaco, ganador del Príncipe de Asturias de las Letras en su libro Una leve exageración, escribe una frase que me ha hecho reflexionar y con la que discrepo. Dijo: el destierro no se hereda. Y le contesto en este poema, que se llama así, Destierros. ¿Cómo se puede decir que el destierro no se hereda? Que no impregna el destino de los tuyos cuando han querido borrarlos de la faz de la tierra. El silencio de una generación se ha hecho caudal en las venas de las siguientes. Y suenan nombres que hoy no están en ninguna boca, suenan a llamada ronca, a flauta de hueso, a lazo roto, convertidos en grieta, en fosa sin lápida, en raíz dispersa en lo negro, ofusca la razón
parapetarse en un no me alcanza, imaginar que la iniquidad o la muerte callan para siempre, permitir que se nos atragante su silencio, creer que portando un ataúd habrá amanecido para siempre y nuestro gesto ya será blanco, que basta la voluntad y los prados, lo verde, que podrán resurgir sin lastre de lo hondo. La literatura de la segunda generación afronta cuestiones que nunca se habían planteado, o no de manera tan acuciante como el imperativo de recordar. ¿Pero qué recordar? U otras cuestiones, como la de la identidad. El tema de los niños escondidos para salvar la vida durante la guerra, en conventos o por familias cristianas durante la guerra, afrontan el trauma de su identidad como personas y como supervivientes. Y no les resulta fácil. Después de que el Dios judío destruyera su hogar y matara a sus padres, ¿cómo volver a abrazarlo? Obligados durante la guerra, por su propia seguridad, a callar sobre sí mismos, a nunca pronunciar su verdadero nombre, a nunca hacer un gesto equívoco durante la misa o al persignarse. La seguridad del silencio siguió siendo un refugio después de la guerra. Dejar testimonio del Holocausto es para ellos revivirlo. ¿Cómo responder a la pregunta del inicio entonces? ¿Existe un arte judío? ¿Una literatura judía? Podría refugiarme, si quisiera, en una pregunta previa, pero es todavía más difícil. ¿Quién es judío? Los propios judíos aún no se han puesto de acuerdo y los rabinos ortodoxos, conservadores, reformistas todavía lo discuten acaloradamente. ¿A quién considera judío el Estado de Israel? ¿Los judíos de Etiopía, los llamados falashas o los de Cochin en India encajan mal con todos los anteriores, incluso con el estereotipo judío? ¿Es judío una persona laica de madre judío? ¿Basta con sentirse judío para serlo? Además, la historia nos enseña que cuando otros se han arrogado el derecho de decidir desde fuera quién es o no es judío, ha equivalido lamentablemente a decidir quién vive y quién queda condenado a las cenizas. Yo no puedo ni quiero decidir por los demás, solo puedo hablar por mí mismo. Me siento judío no por profesar esa fe, ni por provenir de una familia judía, sino porque añoro a los míos que no pudieron cantarme una nana, los que no pudieron compartir sus juegos conmigo, ni yo saber cómo reían o les daba el sol de la mañana. Con ellos y con todos los que como ellos les fueron arrebatados sus familias, me siento unido porque siento que su destino también es el mío. ¿Qué somos sino memoria? Mientras las ausencias sigan estando presentes, mientras tengamos que inventar parte del pasado porque el más inmediato nos lo han robado, mientras tengamos que pensar 2 veces antes de decir nuestro verdadero nombre, mientras tengamos siempre a mano una maleta por si acaso, seguiremos hablando, oyendo, leyendo y escribiendo sobre esas cosas que son nuestro cotidiano. Más de una vez pensamos que esa larga angustia había acabado, que por fin estábamos a salvo, pero nos equivocamos. Esos son los materiales que hacen una literatura. Y mientras esas preocupaciones existenciales persistan, seguirá habiendo una literatura que los contenga y proyecte. Llamémosla como queramos, literatura del Holocausto.
o literatura judía. Moasajas de la hora. Este es el título, digamos, provisional de un trabajo que tengo, digamos, sobre el yunque. Yo confieso que me ha costado muchos años aceptar que soy escritor. No me gusta el postureo, y menos la impostura, ni ponerme más caretas de las imprescindibles, porque ante todo, somos simplemente hombres, humanos. Ser judío es una de las muchas cosas que se es, que me hacen simplemente un hombre. Supongo que eso está en todo lo que hago. También cuando escribo, y al igual que cualquier otro, escribo sobre lo que me preocupa, las cosas que me conmueven. Y naturalmente a veces surgen las preocupaciones que mencionaba hace un instante. Y cuando es así, ellas toman la palabra. Es el caso de una obra, como les decía, en la que estoy trabajando y que me parece oportuna en este contexto, que es el de las moasajas. Voy a darles un apunte, estoy seguro que todos vosotros habéis oído hablar de las moasajas, pero de todas formas, para recordar que la moasaja es una forma poética que utilizaron árabes y judíos en España a partir del siglo X, siglo X, de versos más cortos que la casida, de rima variable y tema amoroso, donde se entremezclan imágenes bíblicas y temas clásicos de la poesía árabe. El descubrimiento en 1948 de las jarchas, una estrofa breve, colocada como estribillo al final de las moasajas, en una lengua mezcla de romance y arábigo o hebreo, anotada con caracteres árabes o hebraicos, ni siquiera con caracteres latinos. Es el primer jalón de la lírica románica, del español, por decirlo más sencillamente. Sea que fuera tomada de canciones o expresiones populares o creada como eje de la moasaja, la jarcha, más que un estribillo, condensa y marca el tema, tono y ritmo de toda la composición. En esas moasajas, que son glosas de sabiduría talmúdicas en hebreo, estas se impregnan con su huella y marcan con su ritmo una experiencia de hoy. En otras palabras, doy una vuelta totalmente al pasado, utilizando el hebreo como idioma de partida para hacer poemas contemporáneos. Esta moasaja, este es el género, se llama de la hora y tiene partes en hebreo que voy a decir y luego una traducción y luego viene el verso que sigue, y así están construidas todas. Al tomar le que se efne esne shema lo difne. No digas, llegado el tiempo me aplicaré, ¿acaso no llegue el tiempo? No digas, cuando mi vida dé el vuelco, tendrán espacio los sueños. Y si no da el vuelco, no digas, cuando retome la senda, estás en la senda, no habrá tiempo. Este es el tiempo de ser cabal, de lavar los aceites, de mirar de frente, también al pasado, de deponer la guardia, el arabesco si es soberbia, la sonrisa si es máscara. Esta es la senda y este es el tiempo del salitre lejano, de los jardines marchitos, de las palabras que no asomaron, de los efectos guardados, de la humedad en sombra, del rocío que tirita en la mañana. No digas, llegado el tiempo. Moasaja del silencio. Kol yamai gadalti ben hajamim, velomatzati la guf tov elástica. Toda mi vida crecí entre sabios,
y no hallé mayor bien que el silencio. No queda en entredicho el verbo que injuria o adula, promete o recuerda, condena o ensalza. Su raíz de garganta es de retos terrestres y matriz humana. Callar, dicen que es sabio, prudente, discreto. Se puede callar lo que se sabe, o no puede decir la palabra. Misterio tiene el silencio. Toda mi vida crecí entre sabios y no hallé mayor bien que el silencio. La noche ciega del origen, sin asidero, promesa ni atisbo del alba, es silencio. Muertos sin nombre, lugar ni sepultura, es el abismo de los que acabaron sin palabra, quién sabe si como ceniza o gusanos. El silencio alumbra hijos del vacío, de una memoria sin alfa y sin crónica. Silencio es resistirse a inventar el pasado, convivir con el vértigo de un rescate imposible. Toda mi vida crecí entre sabios y no hallé mayor bien que el silencio. Kol yamai gadalti ben hajamim velo matzati la guftof elástica. Moashaja de tu gente. אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמן בעצמך יום מותך. No te apartes de tu gente, ni confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. El nombre te sobrevive en labios que no te saben. En los tuyos deberías descargar ese cuidado. No te apartes de tu gente. Al tifrosh min hatzibur. La altura de pensamiento no te acerca más al cielo. No nos salvó de las cimas, de los rayos, del relámpago, del albur de cualquier día, del cuajo infrahumano que puede inscribirte un sello azul indeleble. No te apartes de tu gente. Al tifrosh min hatzibur. Y si tienes, no te apartes del amor, ese milagro que es también flor del empeño. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. No serás tú quien doblegue las veleidades del viento. No te ofusques. Los caminos si deparan otras suertes. El destino es que se toquen en la llaga de tu pueblo. No te apartes de tu gente. Al tifrosh min hatzibur. No te apartes de tu gente ni confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Esta última muasaja es una glosa de sabiduría Una vez mi hija me preguntó: papá, si tuvieras que inscribirte algo en la frente, yo sabía que yo estaba contra los tatuajes, ¿qué te inscribirías? Yo sé que tú estás contra los tatuajes, pero ¿qué te inscribirías? Y yo le dije, no lo pensé mucho, lo tenía claro. Y Meina Nili Nili, mi hija sabía lo que era, ahora lo sabréis vosotros. Y Meina Nili Nili, si yo no brego por mí, ¿alguien por mí lo haría? Cuando suene la hora a mi vera vacía, y Meina Nili Nili. וכשאני רק בשבילי אז מי אני? De solo contar conmigo quién soy yo, no lo sabría. En el espejo que miro,
Todos los nombres se miran. Si no fuera este el momento, pues ¿cuál su tiempo sería? Si mengua ahora el arrojo, ¿acaso no llegue el día? Si la tierra se abriera, no en surco labrado, sino en una cima, y la mueca de sombra de un muñeco roto me guiñara en lo hondo, no soportaría su encanecido silencio. ¿Dónde tendrá su amarra esa orilla del canto que oigo todavía? Si yo no breco por mí, alguien por mí lo haría. Cuando suenen ahora a mi vera vacía, hablar sin tener con quién y odiar sin mirar a cuál, es peaje de un ausente que torna ocioso olvidar. Un hechizo ha de tener el camino solitario, la yesca de atardecer por el más bello desierto, hasta morirse de sed. De solo contar conmigo quién soy yo no lo sabría. En el espejo que miro todos los nombres se miran. Si no fuera este el momento, pues ¿cuál su tiempo sería? Si mengua ahora el arrojo, ¿acaso no llegue el día? No es un libro en torno a un tema monográfico ni en un tiempo acotado. Eso sí, reunidos en torno a una preocupación que figura, yo creo, en el título del libro y que da razón a todos estos versos. Yo voy a tratar de presentar el libro a través de su título. Voy a hablar primero de los lugares. Y los lugares aquí no son solo topónimos, lugares geográficos. Pueden ser ciudades, pueden ser puertos, pueden ser barrios, puede ser un descubrimiento fugaz. Un lugar puede ser un punto de partida para un viaje, para un exilio. Pero estos son todos lugares de la memoria. También en este libro veremos que un lugar oscuro puede ser una no memoria. Un lugar que nos ha sido negado y hubiéramos deseado conocer, hacer nuestro, unos afectos, unas raíces, una memoria que nos han sido arrebatados y que perseguimos inconscientemente en cada cosa, lugar en que posamos los ojos. Empiezo con el verso, con el poema que da también título al libro, Los lugares y las sombras. No tengo un lugar, ni mis muertos lo tienen. Mi sombra se ha paseado sin descanso. Cuando se detenga lo hará en un paraje ignorado, sin relato ni memoria. Cada etapa, punto de partida o destino casual me legó algún árbol, un aroma de su madrugada, algún ave, una calle, un balcón. Ninguno fue enteramente mío. Todos fueron, o los he hecho, un poco míos. Los muelles de piedra, el desmesurado mecano de jirafas estirando el cuello por encima de bodegas, barrigas abiertas al cielo, el olor de trigo y esparto, recios cabos ciñendo las amuras de hierro de barcos mecidos en síncopa por un chapoteo, las sirenas de vapor, el tufo del alquitrán, las horas de bochorno de cualquier puerto han sido siempre el mismo puerto, Montevideo, escollera de pesca, patio de juegos. El pasado, mejor en su lugar, lejos de la tentación de un remake. Tu historia no se reinventa, igual que las piedras viejas no son un material de los sueños, sino de lápidas. Las raíces leñosas ahondándose en la tierra reclaman más que la vida de un hombre, son obra de un largo viaje. Tienen por destino vicisitudes y duelos que te esperan apostados, ahora lo sé, pero viví queriendo demostrar lo contrario.
también es cierto que no me fue dado de elegir. Atrás quedó la playa sin confín que nacía entre marisma y maleza, mosquitos y mariposas, donde muere el río de los pájaros y se extendía, así contaban, hasta un horizonte ondulado de dunas y océano, Brasil ardiente de acechante jungla. No se inventa el olor a limo mojado en jazmines, a mancha de ciénaga que baja en la brisa del río, a viento virando para plantar su semilla atlántica, corazón de salitre y escama que impregna el litoral del río. Cómo remontar en escena las orlas de neón rosa del barrio del puerto, su inapelable convite, aterradora morada de lupanares, bares de mal vino, coperas y marinos, pisoteando serrín sucio en locales de espesa trastienda. Mallas de jinetear son las sombras. Mejor dejar que reposen en su tiempo y lugar. Al igual que las piedras, no hacen buen material para los sueños. En una visita a la casa donde nací, me asaltó una sombra del pasado, no solo mío, sino de mi familia y la de mis padres, que no es otra que la larga sombra que también nos reúne esta noche. Sótano. En el balcón quedan los hierros forjados en óvalo, herrumbrosos, más pequeños que en el recuerdo. Allí asomaban mis ojos de niño, tras la túnica blanca de mi hermana alejándose calle abajo, camino de la escuela. El pestañeo de los reflejos y la fragancia dulzona del río siguen inundando la calle, inalterado el resplandor naranja de la rambla de granito, meciéndose en los muros sobre esconchones de historias acabadas, portales condenados y aceras desiertas. Detrás de un cartel de Martín y Rosso, encima de aquel sótano vibra una zarabanda de fermentos, harapos y burbujas sordas. Una pareja de chinos brega y se afana construyendo su dorado, y se me cruzan las voces a grito partido de mi padre joven llegado de los Cárpatos, batiéndose en la bodega de aquel almacén, sustento y escondrijo de ratas. En el mismo lugar otros inmigrantes respiran a madera húmeda, a aire podrido y acre, mientras alimenta entre cúrcuma y jengibre pequeñas bocas para someter la nostalgia y la amarga mueca de la indigencia o la muerte. El clamor sordo del sótano, sus voces a arrebato me esperaban en la esquina en que, siendo niño, miraba al río besar el cielo para decirme que su eco lo llevo marcado con saña, como un hierro, una cifra azul o un requiem. En esa cripta oscura, en cementerios que no conozco, en bosques de rabioso norte, entre cenizas frías, gesticula mi simiente sin rostro, todavía sin sepultura, clamando por una gota de ciénaga que reinicie el pasado. La memoria suele aliarse con la fantasía, eso lo sabemos. Y los malos tragos buscan refugio en algún paraíso imaginario. Solo que esta vez quise hacerlo realidad y dejé que los árboles cuenten mi historia. Floresta. Una vez sembré en plena Braña palentina, alucinado durante años, una avenida de tiros, como solían tener las casonas del centro de Europa. Un homenaje a las llamas de alamedas y casas que en su día fueron en la tierra, hoy solo son en el viento, y gimen, pero otra vez sonríen en una floresta, aire de miel, cobijo y sombra de los veranos. No estás sola. La arboleda convive con una casa y su devenir, porque la vida fue más fuerte que las cenizas. A su vera
despuntaron para cunar sus noches una hercúlea secuoya gigante o su primo azul de nombre cedro de la montaña del Atlas, sus melancólicos hermanos llorones del Himalaya, tuyas de oriente, rododendros encarnados de las cumbres, falsas secuoyas de los pantanos y nobles cedros del Líbano que en sus días de gloria sostuvieron el templo del rey Salomón. Las andanzas y el tiempo añadieron abedules de ramas colgantes que vi una vez reflejarse en los canales de Brujas, cervales ensordecidos de trinos, arces plateados del Canadá, flameando en un asta, arces de púrpura y sol naciente, ramas de palisandro que un día serán flautas, avellanos de la serranía de Gredos, estambres amarillos, astros pequeños, fresnos de los ríos de España, blancos lilos del mediodía de Galia y cerezos del jardín de Chejov. En su verde muelle también recalaron huertos mediterráneos, pimientos morrones de Hungría, manzanas con serpiente, el aroma picante de las albahacas, grosellas rojas de la mañana, fermento de licores, cielos baldíos y nocturnas promesas. El camino azaroso de a poco se fue trazando con tinta de chopos negros en abedules muy blancos o en papiros tiritando por los olmos de Siberia, sus ojos siempre en pos de las alturas siderales que solo alcanzan los chopos lombardos. En la piedra sorda, seca y fiera de la recia Castilla, en lo hondo de un pasado ajeno, raíces de membrilleros, perales, guindos, ciruelos se afanan por encontrar la luz improbable de un horizonte que yace bajo tierra. Trunco quedaría el relato de las cortezas o de cada árbol si antes de que sea mi hora no inscribiera estos versos. Una añoranza también es un lugar que pertenece a un tiempo y a un lugar que damos por perdido. Lo hacemos en silencio, silencioso, silencioso como el ombú en la pampa, o una frase indescifrable, un libro cerrado, un piano sin pianista, o el lugar de la mancha de cuyo nombre mejor no acordarse. Silencioso como un tumor, el desamor creciente, una sombra vieja, una deuda por reconocer, silencioso como la envidia, un muerto que te habla en sueños, como la tarde lenta de una viuda o la mañana de una estrella, silencioso como el amor que te tuve y tengo, como la felicidad turquesa de los peces sin saberlo, silencioso como la palabra a destiempo. Estos son los lugares, como habéis visto, no son topónimos ni geografía, son espacios, lugares de la memoria. Y todos los lugares y los espacios me hacen entender una cosa que de pequeño no entendí nunca, que era la teoría de la relatividad de Einstein, que hablaba de la relación espacio-tiempo. Tuve que pasar muchos años hasta que terminé por entenderlo, pero escribir poemas me ayudaron, claro. Por otra parte, tiempos y lugares son los de la infancia, el tiempo del colegio, los lugares de la memoria, los olores, sabores. Por ejemplo, el olor de las panaderías. El olor de las panaderías es algo que yo no sé, que llevo como grabado a fuego. Es una cosa que me ha marcado mucho. Siempre pensé que eso del olor de las panaderías en la madrugada yo me lo había inventado y lo he escrito en algún poema. Pero luego sospeché que tal vez no, que a lo mejor lo escribió alguien. Pensé que lo había escrito Neruda en sus residencias, y me repasé todas las residencias y no estaba ahí. Lo había escrito yo. A veces, cuando escribimos y cuando hablamos, no sabemos quién habla. Alguien habla por nosotros. El idioma nos habla. Esto también lo dijo Ludwig Wittgenstein. Dijo, el idioma nos habla. En otras palabras, cuando hablamos nos dejamos ir. El idioma nos trae cosas y vamos soltando.
Es un poco desolador, porque en definitiva, ¿quién habla cuando habla de idioma? ¿Dónde estamos nosotros? Pero Wittgenstein, gran sabio y filósofo de la lengua, también dijo una cosa magnífica, que es totalmente la opuesta. Dijo que el idioma se modifica con cada hablante. En otras palabras, cada vez que hablamos, usamos las palabras con un sesgo infinitesimal diferente, y eso es lo que va moviendo la lengua, eso es lo nuevo, eso es lo que nos hace tener esperanza en que hay espacio para la creación. El espacio de la convivencia es también un espacio de tiempo, el espacio de la convivencia y del amor. Y no quiero que pase esta noche sin decir que ese espacio también existe. Enclave, me sumerjo, junco entre tus pétalos, iris, lento anuncio de la aurora. Desde ti surge el rizo de las olas, un rumor de burbujas que rompen y peces tornando su boca abierta hacia el cielo. En lo hondo arrastra los pies el silencio, sobre arenas de topacio y sal vieja, sobre un páramo de hadas marchitas, fábulas, palabras inútiles, espejismos y alas quebradas, sin senda, secuencia, puntos cardinales, relatos rancios sobre una charca de lágrimas. Me sucede, mudo de ahogo, oír el anuncio de una nota queda, allí donde se esboza una danza de puntillas disipando sombra, y una cascada de consonantes y vocales astrales aflora en tus labios, ofreciendo una lengua húmeda en desnudo desembarco, una letanía de flautas claras que despunta afinada, sin el barullo de hombres, hendiendo la tierra sin herirla, como la reja o un águila que sobrevuela el confín. Tiembla un bordón y delata su clave de poesía. Y hay lugar para el desamor. Lo puse en un videojuego. No sabes bien qué es el desamor, dijo, sacando a relucir una lista de reclamaciones, un breve atisbo de nuestro desamparo ante los embates del tiempo y de la suerte cuando se ensaña. Palidecimos delante del balcón verde donde siempre es otro quien asoma, frente a nuestras estaciones cada vez más disonantes, comprobando a cada paso que no pisábamos el mismo suelo. Alguna vez no fue así, o no lo parecía. Fuimos la misma página, blanca y con buena letra. Luego, chapoteando en la rutina, entre esquinas arrugadas surgió un delirio de lunares sepia, dragones apostados y puentes volados, de anillos sin mano, de fauces sonrientes, solos, ante un cielo rasgado e inhóspito como el de un videojuego, víctimas colaterales, sin camino entre precipicios, sin consuelo en los besos láser, desnudos en el eléctrico vacío, salvados por el fotograma fin de la última partida. No debe asustar la palabra muerte. No habría que mirarla como un final absoluto. La muerte nos acompaña a lo largo de la vida, no solo porque mueren nuestros mayores, nuestros amigos queridos, sino porque también mueren algunos empeños vitales, pero recomienzan otros ciclos de nacimiento y vida. Por aquí nos vamos adentrando en los caminos de la sombra, que es la otra parte del título del libro. Yo no quiero alargarme porque ya me creo extendido en demasía, he demostrado demasiada paciencia, pero no puedo dejar de compartir con ustedes estas sombras en las que pienso. Aparte de la alegoría de la caverna, la luz y la sombra de Platón, voy a traer a colación la sombra en Freud, si me permiten.
La sombra en nosotros, esa personalidad oculta, reprimida, con valor siempre inferior y culposo dentro nuestro, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de las pulsiones animales, hasta lo instintivo, lo violento. La sombra de Freud es lo ominoso, lo siniestro, una zona de miedos, de pulsiones, de potencial violencia que llevamos dentro. Esta noche recordamos aquí una enorme sombra que el hombre ha cernido sobre sí mismo. Por eso quiero mencionarla, porque estamos aquí recordando esa sombra enorme. No debemos nunca olvidar la sombra en nosotros, porque la sombra en nosotros también, además de ser el lado oscuro, es, y no lo digo yo solo, lo dijo antes Jung, la parte más creativa en el hombre. Simboliza ciertamente valores negativos, simboliza la maldad, la muerte, pero claro, convivir con ella es convivir también con lo espiritual del ser. Dijo Jung una frase que me parece maravillosa: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La sombra es la mitad oscura de nosotros. No seríamos completos si no supiéramos convivir con ella. Conocer y convivir nuestra sombra nos hace más íntegros, más creativos, más tolerantes con nuestra sombra, con nosotros mismos y sobre todo con el otro. En otras palabras, nos hace más humanos. Yo escribo sobre los lugares de la memoria y es extraño que en un libro dedicado a los lugares de la memoria haya páginas también para el nacimiento y sobre todo para el olvido. Yo lo voy a decir con las palabras de quien me presentó y presentó este libro por primera vez en Madrid, es alguien muy conocido, Eloy Tizón, que tuvo la generosidad de presentarme y dijo que llama la atención que un poeta escriba una oda a la amnesia. Suele ser lo contrario, siempre hay alabanzas a la memoria y al don de recordar. Sin embargo, Eduardo, dice, con mucha lucidez, elogia el olvido, en lo que el olvido tiene de espacio libre para poder seguir viviendo, para respirar, para no quedarnos anclados en el pasado, ni atrapados en el tiempo. La memoria y el olvido son dos de los temas que aparecen muy señaladamente en el libro de Eduardo. Y dice, y si Borges concibió un personaje como Funes, el memorioso, que padecía la condena de recordarlo todo, de no poder olvidar nada, lo cual era un infierno de vida, Eduardo plantea lo contrario, plantea una especie de anti-Funes, no como algo negativo, sino como algo que nos ayuda a vivir. Eso me recuerda una frase también muy lúcida de otro gran poeta, Roberto Juarroz, que escribió: me falla la memoria, recuerdo demasiado. Yo creo que en esa línea Eduardo escribe esta oda a la amnesia, explicando muy bien esa necesidad de olvidar en un sentido positivo, no negativo, para cargar con menos peso, aligerar nuestra carga y seguir avanzando. Y yo voy a acabar con una oda al olvido en una semana dedicada a la memoria, para que recordemos que la vida sigue. Oda al olvido. Desde la desmemoria. En este valle tibio donde un horizonte invisible se vuelve inminente y declina el día, otro más de ceniza, huérfano de afanes. Desde una cuna sin lustre, una historia sin héroes, sin sagas en la familia ni sepulturas conocidas, desde que llevo cuenta, abrazo partido por el pan, por un espacio en la mañana y un candil que vele en la noche, desde la lengua seca, hago olor del olvido, tapia contra el veneno, bálsamos si rencor hubiera, libros y libros fuera de páginas en blanco. Quiero glosarte, olvido. Tú que desbravas al potro de los intentos fallidos,
Eclipsas las lunas de las batallas perdidas aún antes de declaradas. Encajas sin sonrojarte las poses del amor, los desbridados instintos, mis toscos disfraces. Me planto en esta esquina con una serenata dedicada a ti, que pones de espalda los presagios, a la aurora que tarda, al nenúfar ahogado en lo seco, al gesto autista de domeñar la suerte a bofetadas, a los daños infligidos, a las llagas que sin ti serían llama. Mal se aprende, o tarde, o nunca. Lo sé ahora, y prefiero la nieve virgen tras la borrasca, la arena de la orilla lamida por la ola, una pizarra limpia que expira la tiza blanca. Lo sé y doy gracias por el milagro de esta amnesia luminosa abierta en mi ventana.